Y en Mañanas Blue continúa el análisis y el debate. Dirige Camila Zuluaga. Y 17 minutos del mediodía. Muchas gracias por continuar con nosotros en Mañanas Blue, por seguirnos a través de nuestras plataformas en Facebook y en YouTube. Lo que estamos escuchando es de un día muy importante de la conmemoración de la publicación de La Vorágine. Son 100 años de esta novela de José Eustacio Rivera y hay un montón de eventos, de propuestas, de apuestas además, para entender por qué esta novela sigue estando vigente y porque todos deberíamos leerla. Ana Cristina, ¿usted la leyó? Sí, y ahora la estoy releyendo porque sacaron la biblioteca Vorágine, el Ministerio de Cultura, y tiene una serie de reflexiones, son pues 10 libros. 9 de ellos son reflexiones o escritos en torno a la vorágine, otros son recopilaciones, y el número 1, que lo tengo aquí en mi mano, es La Vorágine. Y de verdad, Claudia, que uno lo lee ahora, lo relee en este momento a la luz de lo que vivimos hoy, y es una cosa pues escalofriante. Además, digamos, el lenguaje es hermosísimo, pero es escalofriante como hace 100 años José Eustacio Rivera hace una denuncia de algo que vivimos hoy. Es decir, aquí siempre se ha hablado, o lo que le decían a uno en el colegio de La Vorágine, era no, esto es el peligro de la selva, el contraste de la civilización y lo salvaje, etcétera. Y no, esto es una denuncia sobre el extractivismo, sobre pues la opresión que sufren los indígenas. Es decir, hay una serie de miradas que se le pueden dar hoy, y que José Eustacio Rivera en un momento pues lo dio de una manera muy hermosa, pues a manera de denuncia. Bueno, pues vamos a estar hablando de diferentes aspectos de cómo podemos conocer La Vorágine, quienes no la leyeron en el colegio. Yo no sé si todavía en los colegios ponen a leer La Vorágine. Yo la leí en el colegio, pero con esto del centenario de la publicación siento que hay que volverla a leer, porque obviamente una cosa es la mirada que uno tiene cuando es menor de edad y otra cosa es cuando ya pues tiene otra visión del país y ha vivido el país de otra manera. Usted, me imagino que fue Oscar de los que le pusieron a leer La Vorágine en el colegio, o usted puro García Márquez. No, mire que sí, por supuesto. Y antes que me hubiera apasionado por mujer alguna, jugué mi corazón al azar y me lo ganó la violencia. Esa es la primera frase de La Vorágine y nunca se me olvidó, igual que la primera frase de 100 años de soledad. Es decir, uno desde niño, aquí en Colombia, afortunadamente nos enseñaron desde muy pequeños a valorar nuestra literatura. Y como bien lo dice Ana Cristina, esta es una obra que marcó a toda una generación y todavía aún sigue siendo muy, muy vigente. Y aparte de eso, Claudia, yo no sé si usted se acuerda, de pronto no estaba usted demasiado niña, hubo una versión en televisión de La Vorágine. Con Florina Lemaitre, ¿sí? ¿O cuáles dice usted? Antes. Arturo Cova, creo que era Julio César Luna. Creo que Arturo Cova era Julio César Luna y Alicia, yo no sé quién hizo de Alicia, pero yo recuerdo, pero estaba muy niño y era en blanco y negro, ¿ah?
era de RTI, de esa época, se llamaba igual La Vorágine. Claro. Además creo que me mandaban a dormir temprano porque era como a las 8 de la noche, ya, eso ya no era un horario para los niños, pero por supuesto, claro que sí, Claudia, leí La Vorágine y bueno, fascinado siempre con esa historia. Pues es que de La Vorágine ha habido películas, ha habido series, un álbum musical. Ahorita vamos a contar un poco de eso. Lucas, usted que es el chiquito, yo voy a pasar del viejito al chiquito de la mesa. Usted que es el chiquito de la mesa, ¿lo pusieron a leer La Vorágine en el colegio? Sí, Claudia, pero tal vez lo que usted decía, lo leí chiquito. Yo tenía unos 12 años, 13 años y siento que pues mi aproximación al libro fue distinta de lo que podría ser hoy en día, y no le voy a decir mentiras, me costó muchísimo. Yo creo que es un libro que para los 12 años no es fácil porque es largo, es pesado, así que no tengo los mejores recuerdos, les soy honesto. Bueno, pues ¿sabe qué les recomiendo? Y para las personas que nos están siguiendo en Facebook y en YouTube, para que vean este video que nos ha mandado muy generosamente el autor de una versión de La Vorágine en cómic. Y es pues maravillosa, es que los trazos son una cosa preciosa, pero además como él convirtió esta historia en cómic, pues me parece que fue asumir un desafío realmente enorme. Y a él, Óscar Pantoja, lo tenemos en la línea para hablar de La Vorágine, de su trabajo y de estos 100 años de esta publicación. Óscar Pantoja, bienvenido a Mañanas Blue. Claudia, buenos días, gracias por la llamada y por hablar de esta obra tan fabulosa que es La Vorágine. Bueno, ¿cómo fue que usted, y sobre todo se lo digo porque empiezo diciéndole gracias, porque yo voy a volver a leer La Vorágine, pero completa, pero voy a empezar por este libro suyo que es La Vorágine llevada al cómic, que obviamente acerca la historia a personas como Lucas, que le costó trabajo leerla en el colegio, y a tantas otras que ni siquiera sabían que existe una obra de esta importancia en Colombia que se llama La Vorágine. ¿Cómo hizo usted para convertir semejante obra en una historia de cómic? Bueno, me va a encantar que la lean y que se acerquen nuevamente a La Vorágine, porque bueno, el cómic no es hacer más fácil la lectura, sino es esa novela compleja llevarla a otro lenguaje, sin sacrificar la complejidad y la esencia de la obra de Rivera. No es llenar una novela literaria de muñequitos, sino trabajar con la imagen en profundidad para que el lector disfrute, entienda y comprenda toda esa problemática que Rivera trató. ¿Cómo llegué allá? Pues soy escritor, y un escritor todo el tiempo está buscando historias. Estaba en mi biblioteca y un día saqué un tomo de las joyas de la literatura de Colombia y vi la portada azul, La Vorágine, y algo hizo en mí un clic. Dije, caramba, esto tiene que estar en cómic. Y a partir de ese momento entendí que tenía que hacer un proceso de lectura, investigación, volver a ver y entender de qué tratara el libro para sentarme a escribir un guión de cómic, y que posteriormente llegara José Luis Jiménez, el dibujante, y mi editor, Nel Romero, y construyéramos este libro. Bueno, esos dibujos son una cosa realmente muy, muy bella, pero aunque usted nos ha explicado que no, al volverlo cómic no es hacerlo más fácil, pues yo sí creo que esto facilita que mucha gente se acerque a la obra, ¿no? Gente que se espanta ante un libro de 300 y pico de páginas, cuando lo ve en cómic dice, esto sí puede ser para mí. ¿Cómo hizo usted para extraer, porque obviamente pues la extensión del texto no es la misma, para extraer, digamos, la esencia para poder llevar la historia al cómic? Sí, yo siempre he comparado la novela como un gran río con muchos afluentes, un río selvático con una cantidad de afluentes, pero ese río gigante y grande nos da la esencia de la historia. Yo fui difuminando lentamente los afluentes, los ríos, las subtramas, las historias que están paralelas, y me fui con la historia general de Cova, de Alicia, de Barrera, de la Casarana, de la violencia, y estando ahí es entender la esencia del libro y no perderse. Entonces, lo demás no es que salga, sino que se propone con el lenguaje de la imagen equilibrar esa difuminación de subtramas. Entonces la complejidad no abandona la lectura del libro, de la historia, no la traiciona, y el lector está sintiendo que igual con otras novelas que han sido clásicos y son hechas al cómic,
como Fahrenheit, como Orwell en 1984, y bueno, muchas se está leyendo en otro lenguaje, y se abre la puerta para que jóvenes lleguen a la novela de Rivera. Sí, claro, que eso es muy de lo más bonito que tiene el cómic, que el cómic es la gran entrada a la lectura. Pero Oscar, hay un asunto de la vorágine que es muy interesante, y son los mapas, porque José Eustacio Rivera lo lleva a uno por la selva, pero entonces hay partes donde uno pues está en el Orinoco, otras veces está en Putumayo, en distintas partes. ¿Cómo es esa ubicación temporal cuando se trata de pasarlo al lenguaje del cómic? Porque a veces, incluso uno dentro de la misma vorágine, a veces uno dice, ¿dónde es que estoy? Queda uno como medio perdido también. No, pues mira que en estos 100 años que estamos celebrando la escritura y el libro, han aparecido múltiples versiones de muchas universidades, la de los Andes, la de la Nacional, las revisiones que le han hecho muchas, las reescrituras. El mismo Rivera pone también la ruta en un mapa, pero en el cómic no nos remitimos a esa ruta, sino a la entrada de la selva, como metáfora de oscuridad, no porque la selva sea oscura, sino porque el hombre en su afán de, entre comillas, progreso y extracción la vuelve oscura, esclaviza, domina, explota, comercializa. Entonces, para mí, desde el momento de la adaptación no había un mapa, había entrar a esa avaricia humana que nos dice Rivera, y allá es donde en ese círculo del Dante, como si fuéramos en la comedia, se dan todas las tragedias humanas que refleja y denuncia Rivera en la obra, y que se ven muy bien en el cómic. Entonces, desde luego que entramos a la selva en general. No tengo la ruta demarcada como en los mapas de la novela, pero la gente juiciosa yo sé que va a encontrar el cómic y luego va a ir a las diferentes versiones que están haciendo y van a encontrar esos mapas, y eso se vuelve una lectura en clave, se vuelve como un juego fabuloso para trabajar. Oscar, ¿cuánto tiempo le tomó a usted hacer esta versión? O sea, ¿cuántos días, cuántas noches, cuántos meses hacer esta versión suya de La Vorágine? Bueno, desde que cogí el libro y dije, clic, hoy tenemos que hacer esto en cómic, porque también tenemos que narrarnos en cómic nosotros, nuestras historias. Desde ese momento pensé, releí la obra, releí fragmentos, entendí lo que decía, aproximadamente 6 meses. Cuando ya tenía eso, me siento a escribir el guión. El guión aproximadamente se va casi que 7, 8 meses, un año, y a la par con el dibujo. O sea, es un libro que aproximadamente para salir sale en 1 año y medio, 2 años. Es un trabajo profundo, pensado, casi que planificado como una suerte de película, con una preproducción, producción y postproducción, para llegar a conseguir un libro de estos. Es muy de los trabajos que hacen las editoriales independientes, pensando en el lector, pensando en una obra y pensando en adaptar nuestra primera obra clásica al cómic, la literatura nuestra adaptada también por nosotros al lenguaje del cómic, que es lo que tenemos también que explorar, leer y contar. ¿Qué le voy a decir algo, Oscar? Termino el programa y me voy a comprar este libro, porque me parece una obra pero Claudia, maravilloso. Sí, estoy antojadísima. Me alegra mucho. Dime. Mire, Ana Cristina, que es la que aquí pues realmente sabe de literatura, ha hecho también un trabajo muy importante para narrarle a nuestra audiencia, y quiero que usted nos acompañe, porque es que La Vorágine ha tenido varias versiones, y hay una versión muy linda, Ana Cristina, como de dibujos animados. Cuéntenos de esa versión. Uno se pone a recorrer, por ejemplo, YouTube, uno se da cuenta que hay distintas personas que han hecho pues versiones de La Vorágine precisamente para niños, Claudia. Cuando estábamos empezando este programa, recuerde que estábamos viendo, pues lo que vimos al principio fue el tour que va a empezar La Vorágine. Pues hablemos primero de ese tour, que es las imágenes que estábamos viendo. El tour de La Vorágine de esta conmemoración del Ministerio de Cultura de los 100 años empezó precisamente en Putumayo, en la institución educativa Pío XII. Ahí llevaron, y con los niños, con todos ellos celebraron todo lo que quiere decir La Vorágine, y pues precisamente llevarlo a Putumayo.
ese es un primer paso, digamos, ese es el primer paso de ese tour que está haciendo La Vorágine. Sacaron la biblioteca Vorágine, que como le explicaba son 10 tomos, ¿y qué va a pasar con esa biblioteca Vorágine? Son 1.560 libros que van a ir a bibliotecas, 1.560 bibliotecas públicas que van a recibir la colección y 630 bibliotecas rurales. Y que yo le digo que es muy lindo para niños, que se puede entrar a YouTube, ustedes lo buscan por el nombre de Juan Emilio Velázquez, y Juan Emilio Velázquez hizo una versión de La Vorágine que se la pueden poner a los niños y es preciosa. Es una, digamos, por derechos de YouTube no lo podemos pasar, pero para que lo busquen es una versión muy linda sobre, pues como digamos para niños menores de 10 años de La Vorágine. Búsquenlo por Juan Emilio Velázquez. Pero no lo podemos ver para quienes nos siguen en Facebook y en YouTube, pero sí lo podemos oír. Oigamos un pedacito. Apasionado por mujer alguna, jugué mi corazón al azar y me lo gané. Yo no me casé formalmente con Alicia. Un día me dejé con ella para casar. Ese día oímos sin avisar a sus padres, porque ellos la querían casar con un señor muy rico de la capital, que ella no amaba. Cuando íbamos por el camino, nos pasaron muchas aventuras. Una de ellas fue que un ladrón llamado Estipa nos engañó y nos robó. Bueno, pues la verdad a mí me parece fascinante y creo que es una oportunidad para decirle a la gente ahorita que empieza el fin de semana, sáquenle un tiempito a entender qué es La Vorágine, porque es importante para para entender nuestra realidad. Y esa es la pregunta que yo quiero hacerle, Óscar. ¿Usted por qué cree que La Vorágine tiene que seguir siendo un libro que se lea en los colegios, que se converse en las familias, que se entienda e interprete a la luz de lo que nos pasa hoy en día como colombianos? Bueno, yo creo que la literatura lo que hace es entender las heridas que hay en una sociedad, nos las muestra, nos las permite comprender. La Vorágine ve una herida terrible que se le hace al ecosistema, a los hombres, a los seres humanos. Las revisiones actualmente nos están dando lecturas fabulosas desde el punto de vista ecológico, antropológico, de derecho, en fin. Es una obra riquísima porque Rivera la escribió con muchas capas, con mucho entendimiento, con mucha estética, con mucha conocimiento literario. Entonces, una pieza literaria de esta naturaleza es imposible que la dejemos. Da una huella digital, un ADN de lo que somos nosotros como colombianos, de dónde surgen nuestras violencias probablemente, de dónde surge toda la ambición, de dónde surge toda la desdicha probablemente de lo que tenemos. Entonces, algo así hay que constantemente estarlo revisando, releyendo y debatiendo en clases, en las universidades, en todo lugar para entender qué somos, de dónde, por qué somos caos, por qué somos vorágine. Óscar Pantoja, usted nos acaba de hablar sobre sus decisiones como escritor a la hora de hacer el cómic, y una de esas decisiones, usted nos hablaba de José Eustacio Rivera y su estética, y yo le quiero preguntar a usted como escritor, en el momento que hace el cómic, usted toma la decisión de hacerlo en blanco y negro, y uno se pregunta, y uno se imaginaría que para poder mirar la selva, pues explotaría el color, o no sé, el verde de la selva, pero usted decidió en blanco y negro. Hablemos un poco de que es una decisión puramente estética. Mira que al principio íbamos a trabajar mi idea era trabajar el libro con un duotono. Duotono es un falso color, era un verde claro, verde medio y verde oscuro. Pero en la medida en que José Luis Jiménez, el dibujante, empezó a trabajar con nosotros y nos daba página a página el universo, veíamos el contraste del blanco y negro y dijimos, no, es una locura meterle un duotono, un falso verde. A mí me parece que estamos viendo como una obra expresionista, como si estuviéramos en el gabinete del doctor Caligari o algo por el estilo. Entonces, ese blanco y negro crea también esa lectura de violencia implícita en la obra. entonces para nosotros, y que la estábamos debatiendo todo el tiempo, acordamos en que no, iba blanco y negro, y que ese tono nos daba una profundidad de campo fabulosa para el lector, y se metía de una vez, casi que es como también un cine noir, ¿no? Un cómic noir de todas estas historias.
Oscar, además de un libro como el suyo, que lo presentaron en la Feria del Libro recientemente, del lanzamiento que hicieron en el Putumayo del aniversario de 100 años de la Vorágine, también hay una cosa muy importante, Ana Cristina, que ha hecho el Ministerio de Cultura, que es una exposición que va a ser itinerante. Cuéntenos de esto. Sí, Bueno, es una exposición. Sí, perdón, Oscar, es una exposición que empezó en la Feria del Libro, es una exposición en la Filbo y es curada por una persona que sabe muchísimo. Ella es la profesora Erna von der Walde. Ella es una experta en la vorágine, hizo toda esta, no sé si tenemos el video de la exposición, porque tiene distintas partes de la vorágine, es decir, como un recorrido que se hace y cómo se contextualiza al momento de hoy. Hay que decir que también, pues entre las obras que hemos hablado, que no solamente hablamos de la Biblioteca Vorágine, sino estamos hablando de este cómic del señor Oscar Pantoja, pues que es una manera tan creativa de aproximarse, pero de esa exposición que va a ser itinerante, porque después pues ya se cerró la Filbo, obviamente, pero después va a correr por otros lugares de Colombia. Quisiera destacar, la curadora es la profesora von den Bardel, como les dije, pero ella también editó un libro supremamente interesante que se llama La Vorágine, una edición cosmográfica, que es precisamente la ruta de Arturo Cova y sus compañeros, y es de mapas, o sea, los mapas que tiene la vorágine, que a veces que le pasa a uno leyendo la novela, pues los que hemos entrado en ese mundo de la vorágine, que uno mismo a veces se pierde, no sabe dónde está. La vorágine, este trabajo que hace ella de curaduría, pues por una parte en la exposición es mostrarle diferentes facetas de la obra y llevarlo al contexto actual, y el libro es ubicarnos un poco en el espacio de la geografía, Claudia, pues que eso es maravilloso. Entonces miremos todos los registros distintos que ha tenido la vorágine en la celebración de este centenario. Sí, es que lo que creo es que no hay excusa, porque si bien sí es un libro escrito en 1924, es un libro pues tal vez difícil de leer para los más jóvenes, pero ya hay tantas otras alternativas para conocer la historia que creo que no hay excusa, y este es el año perfecto. Oscar Pantoja, pues le agradecemos mucho estos minutos que ha pasado con nosotros, y muchos éxitos con el libro. Claudia, muchas gracias, y a todos los lectores, disfruten esta obra. Es maravillosa, las revisiones que lo hacen como dicen, la Universidad de los Andes, de la Nacional, de todas, cualquiera, lean y no se pierdan de esta historia tan profunda, poderosa y artística de nuestra literatura colombiana.